Muy bien, ya se está grabando entonces. Correcto. Bien, les vamos a dar la bienvenida entonces a todas ustedes, chicas, a esta charla programada para todas las cosmiatras y estudiantes de cosmiatría. Mi nombre es Patricia Espinosa, les doy la bienvenida a esta clase, bienvenidas a Elixir, que siempre estamos tratando de elevar el nivel de todas ustedes, porque nos preocupa siempre que su formación sea la idónea, para que sí ustedes tengan éxito en su negocio de spa, sean las mejores cosmiatras y por supuesto con muchos logros, con mucho éxito en tu emprendimiento. El día de hoy vamos a tener un invitado especial al doctor, nuestro director médico, el doctor Ángel Espinosa, que nos ha preparado con mucho cariño y con mucho muy buen nivel y profesionalismo acerca del cáncer en la piel, cómo podemos prevenir, cómo nos va a dar muchos aspectos de estas lesiones malignas y cómo podrían generar, que podrían, ¿no? Si viene tu cliente a tu cabina, podría generar alguna alerta. Entonces, ¿qué debemos estar preparadas para poder derivar, para poder saber cómo derivar al médico sin que esto genere, por ejemplo, alguna preocupación o algún malestar innecesario en nuestras clientas? Hoy está muy interesante entonces la clase del día de hoy. Y les voy a hacer algunos recordatorios, les voy a hacer algunos recordatorios. Por ejemplo, mañana sábado, chicas, tienen su práctica presencial, todas las que han terminado su nivel o están terminando el nivel de el módulo de corporales, tratamientos corporales. Mañana sábado tenemos una práctica presencial completamente gratuita para todas las alumnas que han terminado el módulo de corporales. Y si son exalumnas, ya saben, si han terminado hace tiempo y les falta una práctica, también pueden venir. El requisito es contar con todos sus materiales. La mayoría de ellas ya se les ha obsequiado en su kit, ¿verdad? Entonces tienen que traer todo. Ya se ha indicado qué es lo que deben de traer. Chicas, no se olviden, a veces vienen y dicen, no hay papel, no he traído mi papel toalla, no he traído mi gasita, no he traído el plicómetro. Preparen todo con tiempo, con anticipación para que no generen alguna incomodidad con sus compañeras. Ellas muy amablemente les van a prestar, pero traten de que cada una debe tener sus materiales. Imagínate que ya estás iniciando tu trabajo, que ya tienes tu cabina y viene la clienta. No le puedes decir, uy, no traje mi plicómetro. Debes tener todo, todo, todo a la mano, ¿ok? Otra de las indicaciones es que vengan puntuales. El aula va a estar abierta desde las 8:30. El ingreso está permitido desde las 8:30. Y hay una tolerancia de 15 minutos. Quiere decir que a partir de las 9:15 ya nadie ingresa por ningún motivo. No hay ahí el pretexto de la distancia ni nada, chicas, si ustedes se programan, ¿ok? Y por lo general, las puntualitas en llegar son las que vienen de más lejos, así que a prepararse, prevenir. Bien, el día sábado 19, el próximo sábado, tenemos la práctica presencial. Es una práctica completamente gratuita y ahora nos corresponde hacer la práctica para tratamientos faciales. Bien, se preparan entonces, chicas, tenemos el 26, anoten. Anoten en su agenda. El 26 tenemos nuestra charla de skincare. Ahí está. Bien, esta charla de skincare es una clase más que una charla, es una clase a la cual están invitadas todas a participar. Invitadas si son alumnas, son exalumnas, si son postulantes también pueden venir, porque la primera parte la vamos a tener con el doctor Ángel, nuestro director médico, nos va a dar una clase inicial acerca de todo lo que debemos de saber con respecto a la estructura de la piel y sobre todo a las zonas donde más vamos a actuar nosotras como cosmiatras, ¿ok? Y luego estará la doctora Gabriela Sedano y también tu magíster, tu profesora de prácticas, Nancy Becerra. Espero que estén, si ustedes van a participar, nos escriben, chicas, a nuestro WhatsApp.
Bien, recordatorio también que ya se viene el Congreso. En septiembre tenemos nuestro Congreso holístico, ese Congreso donde vamos a liberarnos de esas preocupaciones, de las tensiones y vamos a enfocarnos a conseguir lo que nos estamos proponiendo, el éxito, para poder reconciliarme con el éxito, para reconciliarme con ese éxito financiero que a veces nos hace falta, ¿no? Decimos, pero yo hago de todo y no logro los ingresos que quiero. Necesitamos enfocarnos, necesitamos estar bien nivelados. Así que mejor que irnos a un lugar como es Cusco, donde hay un poder energético increíble que solamente tenemos que sentirlo. Ya saben, las que deseen participar tienen más del 50% de descuento para esta charla, este evento. Bien. Estamos listas entonces, ya la mayoría ya está en el aula y vamos a iniciar. Vamos a invitar entonces al doctor Ángel Espinosa, él es médico cirujano y tiene, como siempre lo presento, más de la mitad de su vida conociendo el trabajo de las cosmiatras. Él nos quiere mucho. Él quiere mucho a las cosmiatras porque sabe cuánto trabajamos, cuánto nos esforzamos por querer aprender más, por querer tener más conocimiento y gracias a esto podemos sacar adelante a nuestros hijos, a nuestra familia y por supuesto, Él nos va a dar la mano para continuar con nuestro desarrollo personal. Nos ha preparado la clase de cáncer de la piel y lo vamos a invitar, doctor Ángel, si ya usted está en, en el aula, me parece que sí, ya está en el aula. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, supongo que sí, están por ahí conectadas. Buenos días con todas. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Ángel Espinosa, soy médico cirujano, como ya me presentó la señorita Patti. Entonces, nada, vamos a empezar con ganas, con buen humor esta charla de hoy día que hemos preparado, ¿no? Sobre el cáncer de piel, algunos alcances, algunas actualizaciones. Eh, Va a ser como un poco de resumen de algo que ustedes ya saben, ¿no? Vamos a ver un poquito de lo que es la piel, algunas células principales de la piel, algunas lesiones que se van a presentar previas al cáncer maligno, unas lesiones premalignas, como también vamos a ver las lesiones benignas, ¿no? Que podrían similar un cáncer como tal, pero vamos a ver la forma de poder diferenciarlas. Y vamos a hablar también un poquito de lo que es los protectores solares, el factor de los rayos violetas y todo eso. Muy bien, entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, como les dije, vamos a hablar un poquito sobre lo que es algunos alcances, algunos datos sobre el cáncer de piel. Muy bien, ¿qué temas vamos a hablar? Bueno, ya les comenté un poquito de introducción, la epidemiología, porque vamos a ver que el cáncer de piel está aumentando en intensidad, en prevalencia. Vamos a ver un poquito de la piel, los fototipos de la piel, que más o menos ya deben saber ustedes cuáles son. Vamos a hablar sobre los rayos ultravioletas, cómo generan estos daños a nivel de la célula y producir a futuro el cáncer de piel, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué tenemos o qué debemos saber básicamente sobre la piel? ¿No? Es un conjunto de anexos, no solamente es una sola capa, tiene varias capas. Dentro de estas capas también vamos a encontrar los anexos. ¿Cuáles son? Las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, el pelo y las uñas, ¿no? Todo este conjunto de órganos forman parte de la piel, ¿no? Y como he puesto ahí, la piel es el órgano más grande del cuerpo, ¿no? Ocupa un 18% del peso total de una persona. A ver, creo que no le puse. Ahora sí. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, estábamos comentando que la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo y ocupa es alrededor del 18% del peso de una persona, ¿no? Entonces es regular peso, regular importancia la piel en el cuerpo humano. No solamente porque tiene un gran peso, sino que cumple muchas funciones, ¿no? La función principal de la piel es la función protectora, ¿no? Nos protege contra los mecanismos agresores del medio ambiente. Función secretora también, porque vamos a ver que hay factores hormonales que ayudan a la piel.
o mejor dicho, la piel ayuda a ciertos factores hormonales, por ejemplo, la absorción de la vitamina D y la misma melanina también es una hormona, ¿no? ¿Qué más tenemos? Que esta piel no solamente está aislada del medio externo con el medio interno, sino que tiene cierta comunicación con ambos, ¿no? Ahí les he puesto que, bueno, lógicamente la piel tiene comunicación con el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema urinario y también con algunas conjuntivas o mucosas, ¿no? Como por ejemplo la conjuntiva ocular, la mucosa oral y el canal auditivo, ¿no? Entonces es un órgano que no solamente nos protege o sirve como barrera, sino que también nos ayuda a interactuar el medio interno con el medio externo, ¿no? Muy bien, allá yendo únicamente a lo que es el cáncer de piel, vamos a ver que en los últimos años el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el CDC aquí en Perú, ha demostrado que entre el año 2021 y 2023 han habido 3.525 casos de cáncer de piel, solamente cáncer de piel, tomando así un poquito ya mayor puesto en la mayoría de cánceres que tenemos a nivel nacional. Otro dato que nos suelta el CDC Perú es que a nivel de Lima y Callao, ya la región Lima-Callao, el cáncer de piel está ocupando ya el cuarto, miren ahí, el cuarto nivel en incidencia o prevalencia de lo que es cáncer de piel, ¿no? Básicamente diferenciando en ambos sexos, masculino y femenino. En el sexo femenino siempre está a la cabeza el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, y por ahí el colorectal en el caso de las mujeres. En el caso de los varones, el cáncer de estómago, el cáncer de pulmón, el de próstata, van a la delantera, y en ambos casos, tanto sexo femenino como masculino, en cuarto lugar vemos ahí el cáncer de piel, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar cuáles son los tipos y todo eso. Pero para que vean más o menos que la, la incidencia está aumentando en los últimos años, ¿no? Ya miren, al nivel del año 2022 ya está ocupando el cuarto lugar. Entonces, ¿esto qué nos indica? ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para tomar conciencia en la prevención del cáncer de piel, ¿no? Entonces, el Colegio Médico, viendo la importancia que está teniendo este tipo de cáncer a nivel nacional, ha creado el Día Mundial contra la Lucha del Cáncer de Piel, ¿no? Que se celebra el 13 de junio. Se realizan campañas, etcétera, igual que el cáncer de mama, que el cáncer de estómago, etcétera. Se realizan campañas para prevenir este tipo de cáncer, ¿no? Ya un poquito les voy adelantando aquí cómo podemos diferenciar o hacer un diagnóstico oportuno de lo que es el cáncer de piel, sobre todo el melanoma, ¿no? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok, entonces, para saber qué es el cáncer de piel hay que conocer la piel, ¿no? Ya me imagino que muchas de ustedes, alumnas o exalumnas, saben ya, sí, a pie, al derecho y al revés lo que es la piel, ¿no? Cuántas capas tiene, qué células tiene, qué funciones tiene, etc. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos un corte de lo que es la piel. Tenemos ahí sus tres capas, la epidermis, la dermis, hipodermis, que ya se está llamando tejido celular subcutáneo, y sus anexos, ¿no? Tenemos ahí el folículo piloso con la glándula sebácea, la glándula sudorípara por este lado, el músculo erector del pelo, y por la parte inferior, ya en el tejido celular subcutáneo y en la dermis, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, ¿no? Y en la parte de la epidermis, perdón, vamos a encontrar las células táctiles, ¿no? Muy bien, entonces, el cáncer de piel vamos a ver que en su mayoría afectan a la primera capa de la piel, a la epidermis. Ojo, también hay cáncer de piel que invade la dermis, pero la mayoría de cánceres afecta más que nada a la epidermis, ¿no? Entonces vamos a ver qué es la capa más superficial de la piel. Su epitelio es escamoso, estratificado, queratinizado. ¿Qué significa? Escamoso, que tiene la forma de escamas, son células polimorfas que tienen diferentes formas, pero son en forma de escamas o forma de espinas. Estratificado, ¿por qué? Porque estrato significa niveles, ¿no? Estratificado entonces significa que hay varios niveles, varias capas en esta epidermis. Y queratinizado, lógicamente, porque tiene esta sustancia muy importante para la protección, que es la queratina, ¿no?
En promedio, el grosor de la epidermis varía entre 0.07, 0.05 milímetros hasta 12 o 10 milímetros de grosor, dependiendo de la zona en el cuerpo en la que estemos, ¿no? Y vamos a ver que en la epidermis encontramos cuatro tipos celulares. Obviamente, los que gobiernan toda la epidermis son los queratinocitos, ¿no? Son los que cumplen la función de barrera, de protección, de almacenar y ir formando los gránulos de queratina, ¿no? Tenemos los melanocitos también, que son los que producen y se encargan de distribuir la melanina, que es lo que le da la coloración a la piel y lo que le da la protección frente a los rayos ultravioletas, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Y las células de Langerhans y las células de Merkel, ¿no? Las células de defensa y las células del sistema nervioso para lo que es el tacto. Muy bien, como dijimos que la epidermis es un estrato poliestratificado, es una capa poliestratificada, significa que tenemos varios estratos, varias capas, ¿no? Esto también ustedes ya lo deben manejar, ¿no? Yendo desde la parte más profunda hacia la parte más superficial, tenemos por abajo la dermis, ¿no? Entre la dermis y la epidermis vamos a encontrar esta línea, las cuales se van a llamar las crestas dermoepidérmicas, ¿no? Simplemente es una división entre la dermis y la epidermis. Entonces, netamente hablando de la epidermis, en la primera capa encontramos el estrato basal, la capa basal, donde van a nacer todos los queratinocitos nuevos. Vamos a encontrar también las células de Langerhans, las células de Merkel, y sobre todo vamos a encontrar también a los melanocitos, ¿no? Los melanocitos están en relación a los queratinocitos promedio uno cada 10, ¿no? Por cada 10 queratinocitos hay un melanocito, el cual vamos a ver que tiene sus ramificaciones. Siguiendo la siguiente capa viene el estrato espinoso, porque como van a ver, estas células tienen forma de espinas, de escamas, ¿no? Por eso se le denominó espinoso. El estrato granuloso, donde ya vamos a encontrar los gránulos más concentrados de queratina. El estrato lúcido, que es una capa fina que solamente lo encontramos en la palma de las manos, la planta de los pies. Y por último, el estrato córneo, ¿no? Es el que ya tiene contacto con el medio externo. Y lógicamente en el estrato córneo, estos queratinocitos ya son células muertas, ¿no? Encontré esta imagen y me pareció muy didáctica para poder mostrárselas, ya que en la parte de la izquierda encontramos un diseño, un dibujo que puede representar tal cual es lo que nosotros vemos en el corte histológico, en una lámina, al microscopio, en un corte de piel, ¿no? Entonces, veamos que en la parte inferior siempre va a estar la dermis, ¿no? La dermis papilar, formando sus papilas con la epidermis. Inmediatamente después viene el estrato basal, ¿no? El estrato basal sería toda esta parte de aquí, donde nacen los queratinocitos nuevos y además quienes también están en esta capa les había mencionado las células de Merkel, las células de Langerhans y los melanocitos, ¿no? Continuando hacia la parte más superficial, el estrato espinoso, que sería esta parte de aquí, donde ven exactamente la forma de las células que tienen forma de escamas, de espinilla y algo así, ¿no? Por eso le denominaron estrato espinoso. Siguiendo, comparen, miren aquí el estrato granuloso, donde ya se puede ver estos puntitos, medios marroncitos, rojizos. Esos se vendrían a ser los gránulos de queratina, que ya se están condensando mucho más dentro de esta capa granulosa, ¿no? Miren aquí también la diferencia entre el estrato espinoso, en la parte de derecha, con el estrato granuloso, que se ve un poquito más concentrado el color ahí, porque está concentrando mucho más la queratina. El estrato lúcido, que bueno, es una capa simple de células nada más, que le da un poquito más de soporte a esa parte, ¿no? La palma de las manos y la planta de los pies, como les había mencionado. Y por último, si ya se van dando cuenta, en la parte superior, en la parte externa, está la capa córnea, el estrato córneo, pero si se dan cuenta, ya estas células no tienen núcleo, ¿no? Son corneocitos, son células muertas, ¿no? Se llaman corneocitos porque se encuentran en el estrato córneo. Ya no cumplen función, su única función es formar la barrera de seguridad nada más, ¿no? Ya estas células están muertas, como les había mencionado, ¿no? Miren, comparen estos queratinocitos de la capa basal, mientras van subiendo hacia la parte externa, ya no tienen núcleo, ya no tienen función, ¿no? Entonces,
ahí tenemos básicamente perdón, las cuatro capas de la epidermis, ¿no? La capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa. Aquí en este corte no está el estrato lúcido, pero sí tenemos el estrato córneo. Muy bien, eso también ya lo manejan ustedes, las alumnas, exalumnas, esto lo mencionamos en la clase, se los he mencionado varias veces, ¿no? Las funciones o algunas características de estos queratinocitos, ¿no? Como les había mencionado, ocupan alrededor del 95 a 96, 97% de toda la capa de la epidermis. Protegen al organismo frente a daños mecánicos, frente a la luz ultravioleta, sustancias químicas, abrasiones, etcétera, ¿no? Como les dije, es la función principal prácticamente de la piel, ¿no? La protección, formar una barrera contra los agentes externos, los agentes del medio ambiente. Barrera frente a la desecación, porque para poder agrupar la queratina, para poder condensar la queratina, también necesitamos agua, ¿no? Y esa agua la vamos a sacar de la dermis, del ácido hialurónico que está debajo de la epidermis, en la dermis. Barrera frente a patógenos, ¿por qué? Porque tenemos las células de Langerhans, que son las células de defensa, ¿no? Por ahí que viene un microorganismo, una bacteria o un virus, un hongo microscópico, estas células detectan a este patógeno y hacen fagocitosis, que es como que si estuvieran comiéndose al microorganismo, y de esta manera evitan o previenen que se forme una lesión a nivel de la piel, ¿no? Lógicamente esto en pacientes que tienen un buen sistema inmunológico, que no tengan ciertas comorbilidades, etc. Otra función de los queratinocitos, les puse ahí pigmentación, pero no porque los queratinocitos produzcan la pigmentación que es la melanina, sino que los queratinocitos también se encargan de almacenar de una u otra forma la melanina que producen los melanocitos. Y la reparación de heridas, ¿no? Ok, ahora sí, vamos a hablar sobre los melanocitos. Se encargan, lógicamente, de producir este pigmento muy conocido, la melanina, ¿no? Se ubican entre los queratinocitos de la membrana basal. Como les dije, la membrana basal es donde nacen todas las células. Los melanocitos también se encuentran en esta zona y se encargan de dar la coloración a los queratinocitos y a toda la epidermis. La densidad de los melanocitos es variable, dependiendo de la región anatómica, de qué parte del cuerpo estemos, etcétera, ¿no? Pero es constante en individuos de las diferentes razas. O sea, vamos a ver un poquito más adelante los fototipos, los 6 fototipos que tenemos, y vamos a ver que las personas que tienen ciertos fenotipos van a tener cierta cantidad de melanina o cierto porcentaje de melanina concentrado en su epidermis. Puede tener básicamente dos formas, ¿no? Hay la eumelanina y la feomelanina. La feomelanina es la pigmentación más cobre rojizo, y la eumelanina, que es la melanina más común que tenemos todos, es la de color medio marrón parduzco, ¿no? Ok, entonces en esta imagen hay una representación de lo que viene a ser un melanocito en relación a los demás queratinocitos, ¿no? Como les había dicho, por cada melanocito hay como unos 10, 20 queratinocitos que están alrededor del melanocito, y este melanocito, que es esta célula que tiene como sus prolongaciones, que se llaman dendritas, son como los brazos del melanocito, y se encargan de transportar la melanina, ¿no? Que son esta pigmentación que les estoy comentando. Estos gránulos de melanina son distribuidos a los demás queratinocitos por las dendritas del melanocito, ¿no? Los melanosomas son las cápsulas en las que están transportándose los gránulos de melanina, ¿no? Muy bien, entonces tenemos en la capa basal los 4 tipos celulares, ¿no? Queratinocitos, melanocitos, Langerhans, Merkels. Vamos a concentrarnos sobre todo en los queratinocitos y los melanocitos. Entonces yo tengo unos 10 a 20 células queratinocitos, voy a tener solamente un melanocito, pero como ven en la gráfica, este melanocito tiene sus proyecciones, ¿no? Tiene que tener alrededor, pues, ¿no? 15, 20 proyecciones que se llaman dendritas para poder transportar esta melanina a todos los queratinocitos que están envolviendo a este melanocito. Muy bien. Entonces, como ven, en la capa basal, que es la capa un poquito más colorida en esta imagen, encontramos a los queratinocitos, las células de Merkel, las células de Langerhans
Y sobre todo esto, los queratinocitos, ¿no? Los queratinocitos están entre la capa basal y toda la epidermis. Pero, como les estoy diciendo que las células más importantes que vamos a ver hoy día son los queratinocitos y los melanocitos, ¿no? Acá encontramos una gráfica de dos melanocitos y estos tienen sus proyecciones que se llaman dendritas, ¿no? Muy bien, entonces a un corte un poquito más amplio de lo que sería la piel, aquí ya tenemos un corte hasta la hipodermis. Miren. En la parte más superficial tenemos al estrato córneo, ¿no? Acá vamos a tener la unión dermoepidérmica, significa que de aquí para arriba es epidermis y de aquí para abajo es la dermis. Muy bien, entonces tenemos la capa basal, una línea de células, tenemos el estrato, ¿qué estrato seguido de la capa basal? El estrato espinoso, ¿no? Entonces tenemos todo esto que es el estrato espinoso. La capa más concentrada, la que ven aquí de una coloración un poco fucsia, más oscuro, es la capa granulosa, ¿no? Porque tiene ya más concentrados los gránulos de queratina. Y como ven, en la parte más superior, toda esta capa color rosado o fucsia, eso ya es la capa córnea, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta ya no hay ningún tipo de núcleo. Si ven, cada puntito, cada célula tiene un puntito que es el núcleo de la célula. Y en la parte de la capa córnea, los corneocitos no tienen células, son células muertas, no tienen núcleo, perdón, son células muertas. Y como ven, aquí hay cierto desprendimiento de la piel, ¿no? Ya esas células muertas, si hacemos una fricción un poquito fuerte, vamos a poder eliminarlas, ¿no? Y quedaría solamente la capa granulosa o la capa lúcida, ¿no? En la parte inferior, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la dermis, ¿no? Las dos capas de la dermis reticular y la dermis papilar. Esta dermis es conocidísima por tener la matriz extracelular donde están los fibroblastos que se encargan de producir el colágeno, ¿no? Colágeno, elastina, reticulina, etcétera, que le van a dar todas las características a la piel, ¿no? Las características de turgencia, de elasticidad, de resistencia, etcétera. Y dentro de, dentro de toda esta matriz donde están los fibroblastos produciendo colágeno, etcétera, también tenemos a una molécula que nos ayuda bastante, sobre todo va a ayudar a la parte de la epidermis, que les había mencionado que es el ácido hialurónico, ¿no? Entonces, van a ver ustedes algunos procedimientos tal vez en los que hay ácido hialurónico nanosomado, encapsulado, etcétera. Entonces, ¿por qué se dice o por qué utilizamos estos productos? Porque el ácido hialurónico, al estar encapsulado, va a estar nanosomado, va a poder atravesar toda la parte del epidermis, va a atravesar los corneocitos, la capa granulosa, espinosa, y va a llegar a la dermis, ¿no? Entonces es muy importante el uso del ácido hialurónico para mantener una buena hidratación, porque el ácido hialurónico lo que hace es absorbe y concentra agua. Muy bien, y en la parte ya más profunda, digamos, de este corte, la grasa subcutánea, ¿no? La hipodermis, el tejido celular subcutáneo. Muy bien, entonces, viendo esta relación de los melanocitos con queratinocitos, vamos a ver que hay ciertas personas, ciertas razas en las que se concentra un poquito más la melanina o ciertas razas, por el contrario, que hay una poca producción de melanina y esta no se distribuye muy bien a los queratinocitos. Entonces, se han catalogado estos 6 fototipos cutáneos, ¿no? Empezando por el fototipo 1, que es digamos, es una piel, es una epidermis en las que hay muy poquitos melanocitos o casi nulos melanocitos, los cuales producen cero o nula melanina, menos del 10% de melanina. Y esas son características de las razas caucásicas, etcétera, ¿no? Aquí les he puesto en la siguiente diapositiva unas imágenes, ¿no? Ahí tenemos una persona caucásica que básicamente la melanina que ellos producen es la feomelanina, que era color rojo, cobrizo. Entonces es característico que esas personas tengan esas pequitas o tengan el cabello color rojo, ¿no? Luego, tenemos el fototipo número 2, en lo que aquí ya hay cierta producción, cierta mayor producción de melanina, ¿no? Entonces su color de cabello ya cambia de ser rojizo a ser un poquito más marrón claro, en este caso ya sería el rubio, ¿no? Sí, ya tienen cierta
protección con la melanina. Ya estamos pasando ya no de un tanto 10% de producción de melanina, sino un 20-25% de producción de melanina por estos melanocitos, ¿no? Entonces ya tenemos a personas del, digamos que del hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio sur no se ve tanto este tipo de pieles o de fototipos. En cambio, ya vamos a entrar al fototipo 3 y 4, ¿no? Fototipo 3 y 4 son características de personas de raza latina, ¿no? Entonces, nosotros al encontrarnos en un país trópico, tenemos mayor producción de melanina. Nosotros tenemos la raza latina y podemos caracterizarnos entre tener fototipo 3, 4, hasta el fototipo 5, ¿no? Ya aquí hay una mayor producción de melanina, ya estamos hablando alrededor del 50%, 50-70% de producción de melanina, a diferencia del fototipo 1 que tenía menos del 10% de producción de melanina. ¿Esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar una mayor pigmentación de la piel, una mayor pigmentación del cabello, del ojo, del color de la iris, de los ojos, etcétera, ¿no? Adicionalmente también esto se ha desarrollado porque en estos países o los países que están cerca del trópico, de la línea ecuatorial, hay mayor radiación ultravioleta, ¿no? Estamos más cerca del sol, recibimos mayor radiación ultravioleta, por eso es que la evolución se ha encargado de darnos una mayor concentración de melanina como protección a estos rayos, ¿no? Y lo que sí, tenemos el fototipo 5 y el fototipo 6, bueno, como le mencionaba, perdón, el fototipo 3 y 4, ¿no? Ya la raza latina, la que vamos a encontrar frecuentemente en los consultorios, etc., ¿no? También podemos encontrar fototipo 5, fototipo 6, que ya son personas afrodescendientes, que son de raza africana, raza negra, en los que ya su concentración de melanina es mayor al 80%, ¿no? Esto no quiere decir que las personas de raza oscura, de raza negra, no puedan tener ciertas patologías como el cáncer de piel. Sí pueden desarrollar un cáncer de piel, pero la probabilidad para que lo puedan desarrollar va más allá de la exposición al sol, ¿no? Ya son factores de otras enfermedades, factores genéticos, etc. Entonces, fototipo 1, menos del 10% de producción de melanina, fototipo 6, más del 80, casi 90% de producción de melanina, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Que ustedes sepan que, bueno, en sus consultas, en sus consultorios, en sus cabinas, van a encontrar más o menos en promedio la raza que encontramos aquí en Perú, ¿no? Raza fototipo 3, fototipo 4, por ahí fototipo 5. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es los rayos ultravioletas, el factor protector solar, un poquito de eso para entrar más en contexto sobre lo que es el cáncer de piel, ¿no? Entonces, para entrar en contexto, hablemos un poquito sobre lo que es el espectro solar, ¿no? Lo que es la luz solar. La luz solar no solamente es los rayos amarillitos que vemos saliendo por el sol, y no. La luz solar es todo lo que nosotros podemos ver y sentir. No solamente ver, sino sentir también. Entonces, acá les he dejado en el cuadrito de acá arriba la longitud de onda, ¿no? ¿Qué significa esta longitud de onda? Que son que todos los rayos que emana el sol, algunos van a ser visibles, como les dije, al ojo humano, ¿no? Por eso tenemos un rango entre 380 y 750 de lo que son los colores, ¿no? Los que tienen menor onda son los rayos, por ejemplo, ultravioletas, ¿no? El violeta son los rayos de menor intensidad, pero los que tienen mayor intensidad, los que ya son casi imperceptibles, tienen una longitud de onda muy alargada, por eso casi ni lo sentimos ni lo podemos ver, son, por ejemplo, los rayos que están más allá del rojo, ¿no? Los rayos infrarrojos y los rayos microondas. Esos rayos o esta energía la utilizamos para otro tipo de cosas, ¿no? Porque su longitud de onda es tan lenta que sirve para cosas un poquito más pesadas, etc. Ahí tenemos, por ejemplo, la comunicación a distancia con los microondas y la comunicación no tan a distancia con los rayos infrarrojos. Pero vamos a centrarnos en lo que es lo que vamos a sentir, lo que vamos a percibir, que son los rayos ultravioleta. Los rayos ultravioleta tienen una longitud de onda un poquito más corta, ¿no? Son más seguiditos. Estas ondas que vienen del sol vienen con mayor intensidad y pueden ocasionarnos daño, eso es lo que nos referimos, ¿no?
los rayos infrarrojos, el calor, bueno, básicamente es calor, como les dije, no se demostró relación con cáncer de piel. Está relacionado con el fotoenvejecimiento, claro, porque a mayor exposición a estos rayos va a haber mayor daño, ¿no? La luz visible no daña a los individuos, ¿no? Lo que nosotros podemos ver, distinguir los colores, no es algo que nos vaya a hacer daño. Lo que no va a hacer daño es lo que está menos a eso, ¿no? Los rayos ultravioletas. Estos pueden ocasionar daños en el ADN, ¿no? Estos rayos, al tener una longitud de onda más corta, se mueven más rápido y pueden penetrar la piel, ¿no? Así tengamos nuestra barrera de protección, que para eso sirve la melanina. Esta longitud de onda puede atravesar la piel, llegar a los núcleos de las células y ocasionar el cáncer, ¿no? Puede ocasionar vasodilatación, edema, que significa enrojecimiento, ¿no? Un eritema. Eh, Ahora, esta persona también tiene que tener el sistema inmunológico adecuado, porque si tiene un sistema inmunológico débil, va a dañar con mayor facilidad estos rayos ultravioletas, ¿no? Ocasionando carcinogénesis. Carcinogénesis es generación de cáncer, ¿no? Ahí tenemos melanoma y otros cánceres que lo vamos a ver en un ratito. Muy bien, entonces, este cuadro siempre lo comparto porque explica cómo los rayos ultravioletas ocasionan daño a nivel de la célula, a nivel del ADN, ¿no? Entonces, los rayos ultravioletas atraviesan la piel, ¿no? A través de sus cromóforos. Cromóforos son estas ondas que les estoy comentando, llegan a la célula y alteran el ADN, ¿no? Ocasionando mutaciones. Luego, estos mismos rayos ultravioletas ocasionan la formación de radicales libres. Estos radicales libres originan mayor oxidación, mayor daño de las células, predisponiéndolas a tener cáncer. Y por último, la absorción de estos rayos ultravioletas producen el ácido araquidónico, el cual va a producir vasodilatación, proliferación celular, infiltración. ¿Qué ocasiona este ácido araquidónico cuando llega a la piel? Infiltración, proliferación. ¿Proliferación de qué? Preguntan ustedes. ¿Qué es proliferación? Son cuando vienen un montón de células, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en una piel vienen los rayos ultravioletas? Una piel lógicamente expuesta, sin protector solar ni nada. Vienen estos rayos ultravioletas y lo que hacen primero es alterar el ADN de la célula, ¿no? Alteran el ADN de la célula y ocasionan proliferación, que significa que vienen más células a esa zona. Entonces, si tenemos una célula que su ADN, o sea, para lo que está hecha, está malogrado, su ADN está alterado, ya no funciona bien, y vienen más células alrededor. Esta alteración no solamente se va a producir en esa célula, sino en las células también que están llegando. Entonces, ahí esa es la génesis o la forma en la que se va a crear toda esta masa de células alteradas, ocasionando el cáncer, ¿no? Ahora, vamos a ver el tipo de alteración y la formación genética del cáncer y no sé qué. No, simplemente vamos a ver, o les estoy poniendo esto para que sepan cómo es que los rayos ultravioletas alteran la piel o el ADN de la piel y ocasionan cáncer. Muy bien, entonces tenemos los factores de exposición solar, ¿no? Tenemos 11 índices de rayos ultravioletas que son los que nos ocasionan el daño, ¿no? Los que ya les había comentado que tienen una longitud de onda más rapidita. Entonces hay longitudes de onda que pueden hacernos daño como otras que nos hacen mucho más daño, ¿no? El factor o el índice V tipo 1, tipo 2 no necesita mayor protección, simplemente con cubrirnos con la vestimenta, con algún gorrito ya es suficiente, ¿no? Los que sí necesitan protección con un protector solar son los de tipo 3 al tipo 7, ¿no? Hay que estar en la sombra, no exponernos a las horas pico del factor del índice de rayos solares, por ejemplo, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, son las horas en las que hay un mayor índice de radiación ultravioleta. Entonces, evitar exponernos al sol durante estas horas, sobre todo si no nos ponemos el protector solar, ¿no? Y luego, pues son las radiaciones mayor de 8 hasta el 11, que eso ya, pues, esto lo vamos a ver en zonas un poquito más cercanas al sol, ¿no? Que tengan un poquito más de altura. Entonces, ¿qué factores son los que interfieren justamente en qué tanto nos va a afectar estos rayos ultravioletas o no? Primero, la latitud y la altitud, ¿no?
Eso también se ve afectado en los fototipos, por eso les decía que personas que están viviendo, por ejemplo, en los polos son gente de raza caucásica, que no tienen exposición al sol casi nula, ¿no? Entonces, por eso es que no producen tanta melanina. A diferencia de personas como la raza latina, que vivimos en el trópico, donde hay una irradiación ultravioleta súper fuerte, y eso ocasiona que nuestro cuerpo haya desarrollado esa capacidad de producir más melanina. Lógicamente las estaciones, ¿no? Verano, primavera, donde hay mayor sol, tienen menor radiación ultravioleta que, por ejemplo, ahora en invierno, que prácticamente está nublado todo el día. Ojo, el que esté nublado todo el día no quiere decir que no hay radiación ultravioleta, porque igual hay luz solar. Lo que sí es que hay menos índice de radiación ultravioleta. La hora, por ejemplo, ¿no? Lógicamente, si salimos durante el día, sobre todo entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde, va a haber mayor radiación ultravioleta. La nubosidad, ¿no? Mayor cantidad de nubes, igual menor rayos ultravioletas, pero igual hay radiación ultravioleta. La superficie. ¿A qué nos referimos con la superficie? Por ejemplo, para eso les puse esta última imagen, ¿no? Hay localidades en las que hay muchas montañas o mucho bosque, en los cuales estos se encargan de dispersar la radiación ultravioleta y que no sea tan directa, que no caiga tan directo a, a la piel humana, ¿no? Y el índice de radiación ultravioleta es una medida de intensidad de la radiación ultravioleta del Sol en las superficies terrestres, ¿no? Por eso les dije que de este índice de radiación ultravioleta tenemos 11, entre los cuales la mayor parte de nosotros estamos viviendo entre el 3 y el índice de radiación 7, ¿no? Muy bien, entonces vamos a encontrar que tenemos la misma fotoprotección. Es una forma de evitar que nos llegue tanta radiación ultravioleta. La forma natural tenemos dos. Básicamente, gracias a nuestros queridos queratinocitos melanocitos, ¿no? La melanina, por ejemplo, es la forma natural básica por evolución que tenemos nosotros los humanos para defendernos contra los rayos ultravioletas, ¿no? Eh, Ahí les puse bronceado porque el bronceado no significa que tengo más melanina. Significa que esta melanina se está, digamos, consumiendo en la piel. Y ese consumo de melanina se ve reflejado en el bronceado, ¿no? Muchos dicen, ay, sí, qué bonito bronceado del verano, pero no saben que en realidad es el consumo de la melanina en nuestra piel. Y eso predispone a la piel que sufra lesiones de quemaduras por sol, lesiones como dañan también la capa basal de la epidermis, dañan las células de defensa, entonces puede que esta piel sea propensa a tener ciertas infecciones, ¿no? Luego tenemos el aumento del grosor de la capa córnea, ¿no? Tenemos la fotoprotección artificial, ¿no? ¿Qué llamamos artificial? Algo que es externo, que no es propio de nosotros. Entonces, algo que es externo, los gorrillos, las sombrillas, el parasol, la ropa, los lentes de sol, etcétera, ¿no? Ponernos debajo de recubrimiento de la luz, por ejemplo, en toldos, sombrillas, paraguas, etcétera. Y por último, tenemos los fotoprotectores, ¿no? Los famosos fotoprotectores que vamos a tener, que hay dos tipos, ¿no? Los fotoprotectores químicos y físicos. Eh, los fotoprotectores físicos son los que contienen, por ejemplo, titanio o zinc en su composición. Son un poquito más espesos y estos ayudan a... Se llaman físicos porque no es que se absorban en la piel, sino que actúan como un espejo, ¿no? Se colocan sobre la piel y la luz ultravioleta se refleja en el zinc, en el titanio de estos compuestos y se refleja, como si fuera un espejo, ¿no? Ya no se absorbe directamente en la piel, sino que actúa como un espejo. El problema de los fotoprotectores físicos es que son muy espesos, ¿no? Son muy oleosos, dejan la piel completamente blanca, entonces es un poco incómodo el poder utilizarlos día a día, ¿no? Los que son más, digamos, amigables para usar son los fotoprotectores químicos, ¿no? Esos tienen azoles, tienen ciertos compuestos que absorben, no solamente se queda en la superficie de la piel, sino que se absorben a la parte de la epidermis y forman una barrera de protección mucho más prolongada, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de los fotoprotectores químicos? El inconveniente es que se tienen que colocar por lo menos unos 15 a 30 minutos antes de exponernos al sol. ¿Por qué? Porque como estos se absorben,
tenemos que esperar ese tiempo de absorción de la piel, ¿no? Muy bien. Y ahora, en este tipo de fotoprotectores químicos ya vienen a entrar los que son tipo mate, los que son antioleosidad, etcétera, ¿no? Porque a estos compuestos se les agrega otras sustancias para que, pues, de acuerdo al tipo de piel que tengas, se acostumbre o se pueda absorber mejor en tu piel, ¿no? Ok, entonces, se habla mucho de, un momento, se habla mucho de lo que es el FPS 30, FPS 50, cuál es el que tengo que utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el FPS, el factor de protección solar, ¿no? Es un número que mide cuántas veces más puede estar expuesto al sol para que pueda ocasionarme alguna patología. Se los explico mejor. Digamos que una persona, yo por ejemplo, sin colocarme ningún tipo de protector solar, ni el físico, ni el químico, ni nada, me expongo al sol, ¿no? Y al cabo de unos 10 minutos, o media hora, así más o menos, pongámosle 10 minutos para el tema del ejemplo. En unos 10 minutos ya siento un enrojecimiento, ¿no? Entonces, yo necesito colocarme un protector solar para evitar ese enrojecimiento, ese eritema o esa lesión de los queratinocitos. ¿Cuál es el que debo utilizar? Si yo quiero o sé que voy a estar expuesto o una gran cantidad de mi piel va a estar expuesta al sol, ¿no? Por ejemplo, las personas que van a la playa, etcétera, necesitan un mayor tiempo de protección. Entonces necesitan un mayor tiempo de protector solar. Porque este numerito, de 15, 30, 40, 50, es la cantidad de tiempo extra que nos va a dar. Entonces, si yo, por ejemplo, me demoro 10 minutos, mi piel demora 10 minutos en ocasionar un daño frente a la exposición solar, si yo me aplico un fotoprotector 30, significa que ya no voy a demorar 10 minutos, sino que yo voy a demorar 300 minutos, porque se multiplica por esa cantidad. Entonces, 300 minutos, más o menos unas 5 horas, ¿no? Entonces, vean la cantidad de conveniente que es utilizar un fotoprotector. Ahora, depende mucho también la intensidad o el índice de radiación ultravioleta que les comentaba aquí, ¿no? Depende de la zona, depende del lugar donde vamos a estar expuestos, ¿no? Entonces, idealmente, vamos a ver que un fotoprotector que te da una protección media a alta es un fotoprotector nivel número 30, ¿no? 30 o uno de 50 sería ideal, ¿no? Ahora, eh, a mayor cantidad de número de factor de protector solar, más cantidad, casi al 100% te va a proteger sobre la radiación ultravioleta. Ahora, que a nosotros, ¿no? Los que vivimos aquí en la ciudad, que trabajamos de aquí de un lado para el otro, tenemos una actividad un poco mayor, una actividad transitable mayor que las personas del resto del país, digamos, personas que viven en la zona rural. Nosotros, como estamos dentro de casa, yendo al mercado, al colegio, a la universidad, al trabajo, etcétera, no necesitamos una fotoprotección de 50, por ejemplo, ¿no? Porque eso sería para personas que van a la playa, por ejemplo, ¿no? Que van a estar casi todo el día ahí exponiéndose al sol, un fotoprotector por lo menos de 50, ¿no? Pero nosotros que estamos en constante movimiento, que no necesitamos tanta protección, un factor de protector 30 sería excelente, ¿no? Ahora, a este factor de protector número 30, de acuerdo a tu tipo de piel seca, tu tipo de grasa mixta, puedes acomodarte a varios protectores solares que hay en el mercado, ¿no? Tipo mate, tipo antioxidación, para piel seca, etcétera. Lo importante es que tengas que tener este factor de protector 30. No importa si es antioxidación, etcétera. No. Lo importante es que tengas un fotoprotector 30 y también que te lo apliques unos 15 a 20, 30 minutos antes de exponerte, ¿no? Entonces, esa es la recomendación más importante que vamos a tener que sacar de esta clase o de esta charla, ¿no? Ya vimos que cómo funciona nuestra piel, ya vimos que la radiación ultravioleta, los daños que hace en la piel, y la única o la mejor manera de poder protegernos o poder prevenirnos de este daño de las rayos ultravioleta es utilizando un protector solar adecuado, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre los tumores, el cáncer, ¿no? Eh, Cuando hablamos de tumores,
Alguien ha estado escribiendo las... Hay que salir y volver a ingresar. Se puede. Dejar ¿Cómo salir? de compartir y luego volver a compartir. Ah, ok. ¿Quién está diciendo travesuras entonces en el Zoom? Sí. Oye, vamos a ver entonces, antes de... Lo comparto nuevamente. Ya. Ahora sí. Listo. Entonces, eh, uno, cuando nos referimos a tumores, uno piensa que ya es algo maligno, que pensamos cosas muy ya exageradas cuando nos dicen tenemos un tumor, ¿no? Pero la palabra tumor significa una masa. Esta masa o este crecimiento de células puede ser de comportamiento benigno o de comportamiento maligno, ¿no? Cuando hablamos de comportamiento benigno significa que no va a ocasionar mayor complejidad, que simplemente es una lesión localizada y que tiene un tratamiento simple, sin mayor preocupación. Pues es un tumor benigno. No va a ser metástasis, no va a crecer en otro lado, simplemente es algo localizado y que tiene una resolución, una resección adecuada, fácil, no complicada. Ahora, si estos tumores son muy agresivos y sí ocasionan mucha malignidad porque pueden ocasionar metástasis, etcétera, estos tumores ya no son tumores benignos, sino son tumores malignos y a los tumores malignos es a lo que nosotros le llamamos cáncer, ¿no? Entonces, vamos a encontrar lesiones de cáncer de tumores benignos, lesiones premalignas y lesiones de cáncer como tal netamente, ¿no? Y esto es lo que, por ejemplo, ustedes van a... Estas patologías o estas lesiones, mejor dicho, son las que van a orientarlas a ustedes a que puedan sugerirle a sus clientes una mayor prevención, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven que su cliente tiene alguna lesión que les hace sospechar, de acuerdo a lo que vamos a ver ahora, pueden sugerirle, ¿no? Señor, señora, señorita, ¿cuánto tiempo tiene esta lesión? ¿Cuánto le ha salido? Ah, es que podría ser un tumor, podría ser una masa, sería ideal que ustedes, o que usted se vaya a un dermatólogo y se haga examinar esta lesión, ¿no? De frente no le podemos decir a la cliente, a la señorita, oye, usted tiene cáncer de piel. No, no, no es adecuado. Entonces hay que encontrar las formas, hay que ser más asertivos con las personas y poder decirles, ¿no? Esta lesión me parece un poco sospechosa, yo le sugiero que se haga ver con el dermatólogo, que vaya al médico, etcétera, ¿no? No de frente decirles, ah, esto es cáncer, ¿no? Porque no sería lo más adecuado para los clientes o las clientes. Muy bien, entonces vamos a empezar primero con las lesiones o los tumores benignos, ¿no? Tenemos estas lesiones, pero para no estar nombrándoselas uno por uno, vamos a verlo con los gráficos, ¿ya? Muy bien, entonces primero tenemos la queratosis seborreica, ¿no? Queratosis, la palabra queratosis no les hace recordar a los queratinocitos, sí, ¿verdad? Queratosis, queratinocitos. Entonces, ¿qué significa? Es una proliferación, es un crecimiento de los queratinocitos de la capa epidérmica, ¿no? Entonces, ahí les ha puesto, es una lesión epidérmica, lógicamente, benigna con aspecto clínico variable, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede ver de varias formas, como ustedes pueden ver aquí en las imágenes de la izquierda. Es el tumor cutáneo benigno más común. Se denomina también verrugas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la última imagen, en la imagen de abajo, es lo que nosotros comúnmente vemos en una persona y decimos, ¿no? Oye, tiene una verruga. Ya. Ustedes ya no van a decir tiene una verruga, van a decir tiene queratosis seborreica, ¿no? Son formaciones color carne, color de la piel, color pardas, pueden ser hasta negruzcas, dependiendo también de la concentración de melanina en esta zona. Es frecuente en el tronco, en el rostro, en algunas partes de las extremidades también, sobre todo en las manos. En promedio tiene un tamaño de 0,2 hasta 2 centímetros, ¿no? Puede haber un poquito más grande, pero eso no quiere decir que sea más maligno, sino que es simplemente su desarrollo local más grande nada más. Muy bien. Otro tipo de lesiones que también va a ser muy común, muy frecuente que ustedes vean en sus cabinas con sus clientes son los
acrocordones, ¿no? Estos son como pequeños colojos de piel blandos, color carne o ligeramente oscuros, ¿no? Debido a la isquemia que hay en esta zona, ¿no? Isquemia significa que ya no le llega sangre, entonces es como si fueran células muertas, pero todavía tienen un pedículo, un pedacito de piel unido a la piel normal. Son más frecuentes a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de la ingle, sobre todo en personas con sobrepeso y obesidad, pues, ¿no? Pueden ser ocasionados por el uso de fricción, por el uso de joyas o prendas de vestir, ¿no? Como si fuera una alergia. ¿Y cuál es la característica de estas lesiones? Son pápulas planas o filiformes. ¿Qué significan filiformes? Que es como si fuera un piecito, ¿no? Filiforme viene de pie, de extremidad, filiforme, ¿no? Como si fuera un pedículo. Son blandas, carnosas y pediculadas sobre el tallo fino, ¿no? Entonces, estas lesiones simplemente son agrupaciones de células muertas, pero todavía tienen cierta unión con piel sana y eso forma los acrocordones que vemos en el cuello, en las axilas, etc. Estas son lesiones benignas. Ahora, también hay tamaños de estas lesiones, ¿no? Como la lesión anterior, también encontramos acrocordones pequeñísimos, como acrocordones que van hasta 1 o 2 centímetros, ¿no? Y su extirpación es muy fácil, ¿no? No va a causar mayores problemas, ni complejidad, ni malignidad. Luego tenemos los dermatofibromas. Estos dermatofibromas ya no solamente se encuentran en la epidermis, sino que también ya vamos a verlos en la dermis, ¿no? Como les puse ahí, es una pápula dérmica benigna y no duele, no es indolente, simplemente es como un pequeño quiste, una pequeña vesícula. No se sabe a ciencia cierta cómo se producen estos, la mayoría me sugiere que son de etiología genética, no está bien estudiado todavía. Color rosado, puede ser color nacarado. Son firmes, tienen bordes bien delimitados, miren los bordes bien delimitados, la coloración es simétrica dentro de toda la lesión. Y van de 3 a 7 milímetros, o sea, recontra pequeñitos, hasta por lo menos unos 3 centímetros, ¿no? Tiene consistencia firme, está lleno de fibroblastos, etc. Igual es una colección de células de consistencia un poco suave, un poco firme, y el tratamiento es una extirpación quirúrgica, ¿no? Simplemente con el bisturí o con curetaje frío se retira la lesión y no hay mayor complejidad, ¿no? No va a hacer metástasis, no va a hacer invasión a tejidos más profundos, no. Entonces, ya vamos viendo tres, ¿no? La queratosis o las verrugas, los acrocordones y estas dermatofibromas o pequeños quistes. Luego vamos a encontrar las conocidas. Me imagino que algunas de ustedes han visto personas con cicatriz queloide o cicatriz hipertrófica, ¿no? Vamos a encontrar estos dos tipos de lesiones en personas que han sufrido alguna lesión anterior y ha dejado un tipo de cicatriz, ¿no? Por ejemplo, tenemos las lesiones, estas lesiones se extienden más allá del área del traumatismo, son exuberantes, se desarrollan un poquito, su desarrollo es un poquito exagerado, ¿no? Es una cicatriz anormal. Frecuentes en personas de raza negra, la mayoría ocurren en la cabeza, tórax, cuello, detrás de las orejas, dependiendo dónde haya ocurrido la lesión previa, ¿no? Porque a diferencia de estas otras lesiones que crecen por un mal desarrollo a nivel celular, las queloides o las cicatrices hipertróficas son debidas a cortes, ¿no? Por ejemplo, alguien que se cayó de la bicicleta, alguien que se cortó, por ejemplo, la mano, algo con algún cuchillo, algo, o vamos a ver también personas que se hacen tatuajes, ¿no? Estas personas que se hacen tatuajes y les quedan así, digamos, de forma grosera la cicatriz, eso ya son cicatrices queloides, ¿no? Entonces, no demuestran regresión, simplemente son cicatrices más desarrolladas que lo normal, ¿no? Suelen aumentar también con el paso del tiempo, pero no maligniza. Simplemente son cicatrices, pero en una piel que ha estado un poquito alterada, ¿no? El tratamiento es simplemente ablativo, tratar de reducir el tamaño con algunas lociones, etcétera, porque si nosotros queremos hacer una cirugía para retirar esa lesión, estamos haciendo otra cicatriz. Entonces, son tratamientos dermatológicos secuenciales, ¿no? En una sola sesión no vamos a poder retirar toda la cicatriz queloide, sino que son sesiones.
Igual, ¿no? Vemos este tipo de lesiones y vamos a preguntarle en nuestra historia clínica de la cliente en sus cabinas, ¿no? Señora, señorita, joven, ¿ustedes han hecho alguna cicatriz aquí? Ah, sí, me hicieron, no sé, pues una cesárea, por ejemplo, o le hicieron alguna intervención quirúrgica, tuvo algún corte y le salió una cicatriz queloide, una cicatriz hipertrófica, apuntar, ¿no? Esta cicatriz en su ficha llena, ¿no? Cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, etc. Ok, entonces esas son las lesiones benignas, las que simplemente necesitan observarse o algún tratamiento simple, ¿no? Lógicamente siempre hacerles la sugerencia a sus clientes o clientas que se hagan un chequeo dermatológico, ¿no? Pero estas lesiones son, digamos, no nos ocasionan problemas si no se hacen observar. Ahora, vamos a ver las lesiones premalignas. Si nosotros vemos estas lesiones en los clientes, en las clientes, ya hay que sospechar en que está pasando algo malo, ¿no? Entonces, acá primero tenemos el queratoacantoma, ¿no? Otra vez encontramos la palabra querato. ¿A qué nos hace referencia la palabra querato? A los queratinocitos, ¿no? Estos queratinocitos crecen de forma desproporcionada, formando nódulos en la superficie de la piel, ¿no? de carácter, de carácter y crecimiento rápido, ¿no? Forma de cráter. Eh, Más frecuente a partir de los 50, 70 años, vamos a ver que estas lesiones premalignas y los cánceres como tal aparecen más que nada en personas de la segunda, tercera edad. Vamos a ver que estos queratoacantomas son más frecuentes en la piel que no tienen mucha melanina, ¿no? Como los fototipos 1 y 2. Y son más frecuentes de aparición en la cara, en el cuello, torso de las manos y en realidad las zonas que son más expuestas al sol, ¿no? Estas lesiones, por ejemplo, pueden malignizar, pueden convertirse en un cáncer, porque son desarrollo anormal debido a la exposición del sol de las células de los queratinocitos. Tienen un desarrollo descontrolado, se va formando estos nódulos y si nosotros no lo dejamos, no lo observamos, no lo extirpamos, no lo hacemos ver, puede convertirse en un cáncer maligno, ¿no? ¿Okay? Vemos aquí, por ejemplo, también puede aparecer en la palma de las manos. Esta de aquí se ha cortado la foto, pero es un abdomen, así que también puede aparecer en el abdomen. No ocurre en la palma de las manos, en la planta de los pies. Eh, Crece muy rápido, tiene crecimiento rápido y puede doler a veces por presionar los nervios que tenemos en esa zona. Recuerden que también tenemos las células de Merkel que al ser presionadas por el crecimiento de este precáncer puede ocasionar cierto dolor, ¿no? Su tamaño es muy variable, he encontrado que va entre 5 a 2 centímetros, pero si el crecimiento es muy desproporcionado va a ser mayor a 2 centímetros, ¿no? Aparecen las pieles dañadas por el sol y puede resolver de forma espontánea o evolucionar a un carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular ya es un cáncer maligno, ¿ok? Muy bien, luego tenemos el nevo sebáceo, que es un lunar, ¿no? También llamado nevo de Hadashon, nevo organoide, es un tumor benigno raro, pero aquí ya no solamente van a estar involucradas los queratinocitos o melanocitos, sino también el complejo pilosebáceo, ¿no? Puede aparecer desde niños, localizado en el cuero cabelludo, y tiene una placa de apariencia alopécica, sin crecimiento de cabello, un poco amarillenta y de superficie rugosa, ¿no? Puede transformarse puede transformarse en cáncer maligno en etapas tardías, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto de acá. El nevo de Hadashon o el nevo sebáceo, por ejemplo, en un niño, ¿no? Vemos este crecimiento anormal de una placa, ¿no? Y vamos a ver que no hay crecimiento de cabello sobre esta placa porque el complejo pilosebáceo está alterado, ¿no? En esta zona. Afecta a ambos sexos, se presenta en el menos del 0.3% de recién nacidos. El 75% de estos casos es congénito, o sea, desde el nacimiento.
y el resto aparece en los primeros años de vida, ¿no? De repente hasta alcanzar la pubertad, por un factor hormonal se van regulando el crecimiento de estas células, de los complejos pilosebáceos, perdón, y eso va a remitir, ¿no? Si no remite y ya se pasó la adolescencia de las personas que tienen estas lesiones, ya hay que hacerles un seguimiento o algún tipo de observación para ver que no malignice esta lesión, ¿no? Ahora, tenemos estas presentaciones también en formas de microvesículas, ¿no? También se puede localizar no solamente en el cuero cabelludo, sino en la región pre o retroauricular, ¿no? O cerca, en el rostro también, cerca de los ojos. Vamos a ver que encontramos tres fases, digamos, de este tipo de cáncer. Primero, la hiperplasia, que es el crecimiento, hipergranulosis, que hay crecimiento de estos gránulos de queratina, también se van haciendo un poquito más grandes. Hiperkeratosis, va creciendo la capa de queratina de los queratinocitos. Y papilomatosis, ¿no? Las glándulas sebáceas arracinadas también se ven afectadas, porque recuerden que lo que se afecta no solamente es la epidermis y la dermis, sino el complejo pilosebáceo, ¿no? De la glándula sebácea y del el pelo como tal. Entonces, por ejemplo, en esta persona lo que se ve alterado son las glándulas sebáceas, porque si ustedes ven son como pequeñas glandulitas que están inflamadas, ¿no? En crecimiento me refiero. Muy bien, la segunda parte o la segunda forma de presentación de este nevo sebáceo son los quistes, ¿no? Vamos a ver que son como microvesículas que al momento de nosotros querer extirpar el contenido no vamos a poder. ¿Por qué? Porque hay una capa de queratina, una capa de queratinocitos que está cubriendo esta lesión y va a evitar que salga el contenido de esta, ¿no? Ahora, la tercera evolución o la tercera parte o tercer tipo de estos nevos sebáceos ya es la lesión maligna, ¿no? Que pueden observarse en el cáncer vasocelular, ¿no? Entonces son como estas lesiones donde ya vemos que hay crecimiento de cabello dentro del mismo nódulo, ¿no? El tratamiento es la cirugía amplia para evitar que vuelva a crecer la lesión en esa zona. Y más o menos significa que puede o no puede necesitar o requerir quimioterapia o radioterapia, ¿no? Dependiendo qué tanto haya lesionado la parte de los tejidos sanos alrededor o qué tanto haya invadido la parte de la dermis, ¿no? En la parte profunda. Por eso son lesiones pre-malignas, porque pueden ocasionar un cáncer. Muy bien, tenemos ahora los quistes epidérmicos. Es un quiste subcutáneo firme lleno de queratina. Estas son un poquito, son como vesículas un poquito más grandes que las anteriores y tampoco vamos a poder extirpar el contenido que hay dentro, ¿no? Son más comunes en el tronco, en el pliegue retroauricular, región posterior del cuello, en el rostro. Color amarillento pálido, tamaño entre 0.5 a 5 centímetros. Persisten por tiempo indefinido, tratamiento cirugía. Igual. Estas lesiones son quistes a nivel de la parte de la epidermis, ¿no? Que lo que contienen simplemente es contenido trasudado, contenido celular y sobre todo el contenido es la queratina. Por eso, al momento de nosotros querer sacar el contenido de esta zona, no vamos a poder, porque la queratina de por sí es sólida, no lo vamos a poder extirpar. El tratamiento es una cirugía, ¿no? Cirugía simplemente se hace una incisión a nivel de la lesión, se retira el quiste y se vuelve a suturar. Luego tenemos el quiste tricolémico o el quiste piloso o pilar, ¿no? Es un quiste subcutáneo firme lleno de queratina, igual que el anterior. Se origina a partir de la vaina radicular externa del folículo piloso. ¿Qué significa esto? Que se va a formar en la base del folículo piloso, ¿no? Se encuentra obviamente con más frecuencia en el cuero cabelludo, aunque también hay casos en donde se presenta en la cara, en el cuello, la espalda, etc. Se desarrolla después de la pubertad porque ya se alcanza un nivel hormonal, digamos, de etapa adulta permanente, y eso puede ocasionar ya que se desarrollen ciertos tipos o no de cánceres. Y el tratamiento también es un corte, un tratamiento quirúrgico, ¿no? Igual, se hace una incisión, se hace un corte, se retira la lesión y listo. Igual, ¿no? Al momento que ustedes hagan su ficha de evaluación dérmica a sus clientes,
a las clientes, entonces igual, ¿no? Revisar muy bien a detalle su carita, por ahí el borde del cuero cabelludo, detrás de la oreja, cuello, la nuca, para poder encontrar o no este tipo de lesión. Y por último, los siringomas, ¿no? Ahí, este siringomas también está alrededor del 10% de la población, lo tienen el 10% de la población. Es el tumor más común de las glándulas sudoríparas ecrinas, ¿no? Se presenta más frecuentemente como papulitas pequeñas, múltiples alrededor de los ojos, ¿no? Tiene una herencia autosómica dominante, significa que si nuestro familiar de primer grado lo ha tenido, nosotros también. O sea, nuestra mamá, su papá, nosotros también. Entonces, nuestros hijos también. Y sobre todo, esto no es que ocasione problemas de salud, pero sí problemitas estéticos, ¿no? Porque, bueno, ocasiona un poquito de malestar, el malestar estético estar teniendo esos siringomas en la piel, ¿no? Es frecuente en personas que tienen pues el trisomía 21, el síndrome de Down. Eh, Su tamaño es de 1 a 2 milímetros, color entre amarillo, color de la piel normal. Frecuente los párpados inferiores, como les dije, ¿no? Las personas que tienen aquí esos papulitas de 1 a 2 milímetros, color amarillito, color piel, ya sabemos que es una lesión, eh, puede ser una lesión premaligna, ¿no? Lo encontramos también en axilas, en el tórax anterior, en el pecho, en el abdomen, en el ombligo y bueno, en la vulva en el caso de las mujeres, ¿no? Igual, tratamiento quirúrgico, ¿no? Ah, ya. Acá dice no se recomienda criocirugía. Criocirugía es tratamiento quirúrgico, pero en frío, con cortes con material o con sustancias que se congelan, ¿no? Entonces lesionan la lesión congelándolas. Eso está descartado en esta lesión porque puede ser al contrario contraproducente. Muy bien, entonces ya vimos las lesiones benignas, ¿no? Acuérdense los acrocordones, las verruguitas, los acrocordones, los quistes dermáticos, el cicatriz queloide, cicatriz hipertrófica, las lesiones premalignas, ¿no? Los queratocantomas, el nevus. Si nosotros vemos nevus sebáceo, nevus el quiste epidérmico y los siringomas. Si nosotros vemos este tipo de lesiones en los clientes, en sus clientas, ya, ahora sí, a diferencia de los acrocordones y esas cosas, ya aquí hay que levantar la oreja y empezar a sospechar, ¿no? Ya empezar a hacer un seguimiento y una mayor sugerencia a estas personas. Porque lo que queremos evitar es que estas personas o los clientes, nuestros pacientes, desarrollen estos tumores malignos, ¿no? Que básicamente son tres en frecuencia lo que es el cáncer de piel, ¿no? Tenemos el carcinoma vasocelular, que va alrededor del 60%, luego el carcinoma espinocelular, que va entre el 20 y 30%, y los melanomas, que si bien tienen una menor frecuencia, aproximadamente el 10%, los melanomas son los más agresivos, ¿no? Más agresivos que los carcinomas vasocelular y espinocelular. Entonces, vamos a hablar ya para ir terminando sobre los cánceres de piel, ¿no? Entonces, el carcinoma vasocelular, como les dije, más frecuente, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones, qué tipo de células están dañadas en el carcinoma vasocelular? Como su nombre lo dice, vaso viene de base. Entonces, las células son las células de la capa basal, ¿no? La capa basal es la que va a estar alterada, la que va a tener una mayor proliferación de células. Resultan de la exposición crónica de la piel a la radiación ultravioleta. A menudo aparece un abultamiento con apariencia suave, nacarada. Otros pueden aparecer como una cicatriz. Y estos cánceres pueden diseminarse a tejidos alrededor, ¿no? Pero por lo general no se diseminan en otras partes del cuerpo. ¿Qué significa? Este tipo de cáncer, si bien no hace metástasis a distancia, este cáncer no va a hacer metástasis a pulmón, a cerebro, a hígado, va a ser, su crecimiento va a ser a zonas aledañas, ¿no? Cerca de la misma lesión. Entonces, como ustedes van a ver esto en sus pacientes, vamos a ver cómo se ve, ¿no? Bueno, tenemos varias formas clínicas, tenemos la forma nodular, ¿no? Vemos esta lesión circunscrita, elevada, muy dolorosa, que puede presentar sangrado, se puede ulcerar, puede presentar sangrado,
se extienden periféricamente, o sea, no crecen tanto hacia arriba, sino que crecen más hacia los lados, ¿no? No hacia arriba, sino hacia los lados. Y presentan telangiectasias, ¿no? Aquí se ven esas telangiectasias, que es, las telangiectasias ya nos hacen sospechar de algo maligno porque son capilares nuevos que se están creando, ¿no? Ya con el crecimiento de capilares nuevos significa, es algo maligno, no es algo normal que hayan capilares nuevos, ¿no? Luego tenemos el micronodular, que la única diferencia con el anterior simplemente son el tamaño, ¿no? En dermatología, ya cuando hablamos un promedio entre 6 a 10 milímetros, ya estamos hablando de algo grave, ¿no? Entonces, el nodular aproximadamente sería mayor a 6 milímetros y el micronodular menos de 6 milímetros. Perdón. Es más agresivo que el nodular con mayor probabilidad de infiltrar a tejido circulante, ¿no? Al ser de menor tamaño, estos capilares nuevos, la nueva vascularización va a ser hacia los lados, ¿no? Entonces va a ser más infiltrativo que el anterior. Luego tenemos el tipo superficial, que esto, a diferencia del nodular y el micronodular, simplemente es una elevación, es como una pápula grande, ¿no? Acá dice, es el segundo más frecuente y menos agresivo, más frecuente en gente joven, localizado en el tronco, extremidades, y se presentan como pápulas o placas definidas, ¿no? Que pueden presentar o no sangrado. Entonces, si nosotros vemos así, ojo, miren que toda la lesión, si bien es asimétrica y de bordes irregulares, toda la lesión es del mismo color, ¿no? Su color eritematoso, significa enrojecido, color rojo. Aquí también en esta persona es superficial porque no se eleva hacia arriba, pero a diferencia de la lesión de arriba, de la primera imagen, en la imagen de abajo ya encontramos sangrado, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el tipo infiltrante, ¿no? Tiene una frecuencia de alrededor del 5% de todos los cánceres de piel y este puede penetrar capas más profundas, ¿no? Puede llegar hasta la dermis y hasta el tejido celular subcutáneo o en algunos casos hasta huesos o músculos, si no es que se llega a tratar adecuadamente, ¿no? Se presenta en zonas muy expuestas al sol, ¿no? Estas lesiones sí se presentan en zonas muy expuestas al sol, ¿no? ¿Qué parte de nuestro cuerpo está muy expuesto al sol? Las manos, la cara, el cuello, ¿no? Se presenta como pápulas o máculas de bordes totalmente indefinidos y, al igual que el anterior, pueden o no sangrar, ¿no? Pero miren, ya es algo que nosotros podemos ver y a la misma inspección, a la misma vista, ya nos hace preocupar, ¿no? Entonces, de repente por ahí que la señora tenía o sus clientes tenían alguna lesión en alguna parte que no se han llegado a ver, ustedes lo ven y le hacen sugerencias, ¿no? Señora, señorita, usted tiene este tipo de lesión, ¿hace cuánto la tiene? No, la tengo de la infancia. Puede que sea una cicatriz, que lo ha tenido siempre, pero si te refiere que no, si te dice, ¿no? ¿Qué lesión? No había visto eso. Entonces hay que pensar que es algo que está malignizando, ¿no? Entonces ya hacer la sugerencia que se vaya con el dermatólogo. Luego tenemos una que es muy, muy difícil que nosotros podemos ver, que es el tipo moriforme, es el cáncer desmoplástico, ¿no? ¿Qué significa desmoplástico? Significa que ya hay una eh, alteración en la arquitectura de las células, ¿no? Ya no es un crecimiento hacia arriba o hacia abajo, sino que ya se altera toda esa parte de la célula, de la piel, perdón. Se localiza en la cabeza y cuello, mayormente y más frecuente en adultos mayores. Puede ser una pápula, una placa ligeramente elevada, endurada, de bordes no delimitados, a veces de color rosa, nacarado, firme, y puede o no tener bordes elevados, ¿no? Pero lo más frecuente es encontrarlos así, como una placa de bordes irregulares, ¿no? Muy parecida también al tipo superficial, ¿no? La idea tampoco de esta charla es que ustedes pues salgan expertas diagnosticando cáncer de piel, ¿no? Simplemente es para que ustedes puedan detectar la lesión y hacerle la sugerencia correspondiente a sus clientes. Y por último tenemos en lo que es el carcinoma vasocelular el fibroepitelioma de pico, menos del 5%, ¿no? Se presentan como igual pequeñas verrugas o pequeños nódulos, eh, sobre todo en tórax, extremidades, genitales, ingles, etc. De color piel o nódulo, sésil. Sésil significa que se puede mover, ¿no?
Igual, eso en cuanto al carcinoma vasocelular. Ahora, vamos al carcinoma espinocelular, ¿no? Este carcinoma espinocelular es el segundo en frecuencia, ¿no? El vasocelular era alrededor del 60%, aquí vamos a tener que es alrededor del 20 al 30%. Y si bien en el carcinoma vasocelular las lesiones que estaban, las células que estaban dañadas eran las células de la capa basal, en el carcinoma espinocelular las células que van a estar dañadas, ¿de qué capa creen que sean? De la capa espinosa, ¿no? De la capa espinosa. Entonces son esas células las que se van a ver alteradas en este tipo de cáncer. Y vamos a encontrar aquí dos tipos de cáncer, ¿no? El que es in situ y el que es invasivo. In situ, como su nombre lo dice, en sitio. En ese mismo lado donde crece, ahí es donde va a ser su crecimiento, ¿no? Donde se genera, ahí va a ser su crecimiento. Tiene un nombre, un acrónimo que es la enfermedad de Bowman, ¿no? Puede aparecer lesiones dérmicas, puede aparecer lesiones térmicas preexistentes, ¿no? Como las lesiones premalignas. Por ejemplo, como la queratosis, y está limitado solamente a la epidermis, porque si crece a nivel de la capa espinosa, toda esa capa espinosa hacia arriba es lo que se va a ver afectado, ¿no? Luego tenemos el invasivo. El invasivo, su nombre lo dice, ya no es en ese mismo sitio, sino que invade lesiones tanto a los alrededor como lesiones más profundas, ¿no? Este sí es un nódulo eritematoso, ¿no? Eritematoso significa que está enrojecido, que puede sangrar, tiene bordes irregulares. Parece una verruga, pero un poquito mucho, bueno, bastante más grande que una verruga normal. Y siempre va a ser ulcerada, ¿no? Ulcerada significa que siempre va a tener este tipo de lesión. Puede ser pus o puede ser sangre, ¿no? Y suele invadir tejidos profundos. Este tipo de cáncer sí es el más agresivo, puede llegar, como les dije, hasta huesos, músculos, etc. Y por último, eh, el melanoma, ¿no? Ya el melanoma como que es la vedette del cáncer de piel, ¿no? Todo el mundo habla de cáncer de piel, melanoma, ¿no? Protección contra rayos ultravioletas para prevenir, melanoma. Día Mundial del Cáncer de Piel, melanoma, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos que el melanoma sea como que el más conocido? Porque es el más invasivo, ¿no? Nos referimos a más invasivo porque es el que hace un metástasis más rápido, no porque sea más invasivo de que sea infiltrante o de que ocasione este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos del melanoma? Suele ser una placa con áreas irregulares. Puede o no tener alguna elevación estas placas, pero son en su mayoría de color marrón, marrón claro, marrón oscuro, por el pigmento de la melanina, ¿no? Recuerden que la melanina es la eomelanina, que era color eh, marrón, más o menos, ¿no? Pueden tener manchas de color rojo, color azul, color blanco, color negro, y si sobre todo si tenemos varios tipos de coloraciones dentro de una misma lesión, eso nos indica mayor malignidad, ¿no? Puede observarse mayores irregularidades a lo largo de los bordes, claro, los bordes son completamente irregulares, y la radiación ultravioleta, sobre todo la UVB, es el factor más importante. Alrededor del 65% de todos los melanomas son debidos a la radiación o daños ultravioletas. Entonces, ¿cuáles son las características de los melanomas? ¿No? Primero, es una asimetría en la lesión. Todas las lesiones, vamos a ver que no tienen el mismo borde definido como las anteriores, sino que todos sus bordes son irregulares. Asimetría, por ejemplo, ustedes pueden decir que esta lesión sí tiene los bordes bien definidos, pero es asimétrica, ¿no? La distancia de este lado es diferente a la distancia de este lado. ¿Qué más? Los bordes son irregulares, ya vimos eso, la coloración es irregular. Por ejemplo, en esta misma lesión vemos coloraciones un poquito más oscuras, un poquito más cremas en la superficie. Aquí también. Y esta nada ni qué decir, ¿no? Tiene varios colores adentro. Como les dije, en dermatología, uno de los puntos de corte son los 6 milímetros. Si hablamos de 6 milímetros, digamos que hay que tener una observación, una actitud expectante, a ver cómo evoluciona. Pero si ya vemos que mide más de 6 milímetros, ya hay que hacer una referencia al dermatólogo.
y sobre todo la mala evolución, ¿no? Las características del melanoma es que tiene una mala evolución, evoluciona a metástasis, hace invasión muy frecuentemente, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya para terminar la charla de hoy los signos del melanoma. No nos olviden nunca del ABCDE del melanoma o en general del cáncer de piel también. Primero la asimetría, ¿no? Todos los bordes o toda la lesión como tal es asimétrica. Los bordes son irregulares, algunos pueden tener espículas, etcétera. El color, digamos que todo el color dentro de la lesión tiene que ser variado, no homogéneo. El diámetro también, ¿no? Como les dije, el corte era 6 milímetros y la evolución, ¿no? Si tenemos una lesión que cumple con las cuatro anteriores, ya tenemos que hacer una observación, ¿no? Sobre todo, si ha cambiado, digamos, ustedes tienen su primera sesión con su clienta un lunes para, digamos, un peeling, ¿no? La citan de aquí a 2 lunes o a un lunes. Y si ustedes ven que esa lesión aumentó de tamaño, se puso más oscura, tiene los bordes más elevados, hay una mala evolución. Entonces, recalcarle a su clienta que se haga ver con un dermatólogo. ¿No? No hay que decirles, ay señora, usted tiene cáncer. No, porque eh, hay que respetar también el tema de las profesiones. ¿No? Lamentablemente, la carrera de cosmetría no está avalada por el Ministerio de Educación, no es una carrera de salud como tal, entonces ustedes no pueden diagnosticar, ¿no? Ustedes no pueden, las cosmetras no pueden diagnosticar, no pueden hacer tratamiento invasivo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ustedes sí pueden hacer y lo que está en sus manos para que puedan ayudar a sus clientes es orientarlas, ¿no? Orientarlas, dar una buena consejería y una buena indicación a lo que puedan hacer. Por ejemplo, si ustedes ven este tipo de lesiones o las lesiones más feitas que hemos visto, ¿no? Esta, por ejemplo, de frente no le van a decir, señor, usted tiene cáncer, ¿no? O de repente no van a decir, ah, esto parece no sé, una lesión acnéica, le voy a aplicar ácido y peor, ¿no? Hacen que la paciente, que la lesión de la persona empiece a sangrar, empiece a tener otro tipo de, otro tipo de manifestaciones clínicas que van a ser inconvenientes para la cliente, ¿no? Entonces, tampoco hay que ser arriesgados y decir, ah, ya, entonces le voy a echar ácido para que ya no tenga esta coloración, ¿no? O algún ácido o alguna pigmentación, alguna loción, etcétera, no. Si vemos que ya cumple con los criterios de malignidad, ya simplemente es aconsejar y orientar a sus clientes, ¿no? Muy bien, entonces eso ha sido todo por la charla de hoy. A ver, si me dice Miss Patty Ok, cuál es el protocolo. ok, ok. Muchas gracias, doctor Ángel. Ha estado muy interesante. Han habido por ahí algunas preguntas y algunas sugerencias para poder tener otros temas más adelante, al cual vamos a pedirle pues que usted nos pueda asesorar, ¿no? Nos pueda ayudar con temas como queratosis. Nos preguntan por aquí. Sí, vamos a armar más detalles. Bien, entonces, chicas, estamos ya terminando nuestra charla del día de hoy. ¿Sí? ¿Les pareció interesante? Por supuesto que sí. Gracias, doctor Ángel. Esperamos mañana, chicas, mañana las que van a venir a su clase, a su práctica presencial, vamos a tener otro tema y el doctor Ángel nos va a estar dando las indicaciones correspondientes, tanto presencial como virtual, porque la práctica de mañana también la vamos a compartir. Ahí están las chicas despidiéndose del doctor, saludando. Muy bien. Para retirarnos, quiero recordarles que tenemos otra charla, otra clase, la clase de skincare. Todas están invitadas a participar en esta clase, ¿ok? Todas pueden participar porque esto es tanto para alumnas como para principiantes. Esta charla, que es el 26 de julio, vamos a hacer un paso a paso de un skincare o de una limpieza básica, y también les vamos a obsequiar a todas las que participen un dispositivo muy interesante, este dispositivo que nos va a ayudar a realizar la limpieza. Esto es solo para las 10 primeras que se inscriban, ahí está. También les damos su kit de productos con los que van a trabajar y puedan ustedes hacer su práctica, sea presencial o sea virtual. ¿Ok?
Bien, ahí está, muy bien, agradeciendo a las chicas, al doctor, ya saben, chicas, vamos a estar, la clase fue el 5, no, el 5 de, ¿qué fue el 5? El sábado 5 no, fue otra clase, la del sábado 5 Reina. La del sábado 5 fue dermaplaning, una técnica de peeling controlado. Eso fue la clase del 5. Skincare es la clase del 26. Muy bien, esta clase ha sido grabada y la vamos a compartir obviamente en todas los grupos de estudios para que ustedes lo puedan revisar. Si tienen alguna pregunta, no se preocupen, la pueden hacer y nosotros se lo haremos llegar al doctor Ángel. Doctor Ángel, muchas gracias. Qui- No, gracias a ustedes por la invitación y yo encantado de participar nuevamente en estas charlas. Muchas gracias a ustedes, cuídense. Ya saben, a prevenir el cáncer de piel. Muy bien, parte de nuestras competencias y habilidades es cuidar la piel de nuestras clientas. Parte de nuestras competencias y habilidades es también dar alerta, ¿no? A la prevención, en este caso, de cáncer de piel. No está dentro de nuestras habilidades diagnosticar. Recuerden, chicas, a veces por ahí veo bueno, en el Facebook hay de todo, ¿no? Charla de diagnóstico, clase de diagnóstico de la piel, ¿no? Hay que recordar que ganarnos el respeto de otros profesionales que pueden trabajar de la mano con nosotros. Somos un equipo multidisciplinario en el cuidado de la piel, que trabajamos tanto los médicos, los especialistas en dermatología y las cosmiatras. Así que a tener muchísimo profesionalismo en lo que vamos a trabajar. Ok, cuídense mucho. Sí, por supuesto, Edith, charlas como esta les ayudan mucho. Ya les dije, elevamos nuestro nivel. Cuídense mucho, vamos a dar por terminada la clase de hoy y en breve estaremos compartiendo la grabación. Nos vemos mañana, chicas. Gracias. Chao, chao.